Gloria a Dios. Ya, solo que abra su... Yo ya estoy listo, que creo que me iban a... Salió el letrero. Ya me arranco entonces. Bueno, Dios les bendiga. Buenos días a todos. Un saludo en el nombre de Jesús. No tengo el gusto de conocerlos, a algunos, o quizás no los ubico por el nombre, soy muy malo con los nombres. Por favor, discúlpenme, pero bueno, me presento, soy el hermano Gabriel González. Estamos trabajando aquí en la Ciudad de México. Ya este año cumplimos 7 años de estar pastoreando directamente la congregación, que durante más de 20 años pastoreó mi padre, que está ahora en la presencia de Dios desde el 2015. La experiencia ha sido interesante porque, bueno, aunque apenas tengo 7 años pastoreando, pero toda mi vida he estado involucrado en la iglesia, trabajando en el Señor en diferentes áreas, pues desde los niños, después en la alabanza, que es donde más nos hemos formado, y posteriormente como anciano de jóvenes, luego anciano general. Thank you for calling Support Center. This is Ivana. Can I have your... Gloria a Dios. Ahora voy a apagar el micrófono para que ya ustedes lo pueden abrir cuando gusten. Y ahora pues apoyando esta iniciativa que el Señor ha puesto, el Espíritu Santo ha puesto en nuestros hermanos de Tonalá, porque prácticamente quienes han recibido esta instrucción de trabajar la agencia misionera ha sido la Iglesia La Esposa del Cordero y el pastor Carlos Basaldúa y su familia. El Señor los ha levantado aquí en el IM con esa pasión y esa preocupación por estar trabajando a favor de las almas y de los no alcanzados. Esto ha sido un parteaguas porque aunque en todos los ministerios hay evangelismo, no siempre se toma el aprecio y la profundidad de lo que necesita ser el evangelismo y toda la amplitud que tiene el ir y predicar el evangelio a toda criatura. Yo me he quedado pensando en los últimos tiempos acerca de qué significa toda criatura. Porque si hubiera querido decir a todo hombre, a toda alma, hubiera puesto ahí toda alma. Pero cuando dice toda criatura, no solamente está ampliando la visión en cuanto a la edad, sino también está ampliando la visión en cuanto a todo ser vivo. ¿Será que nosotros somos enviados a predicar el evangelio aún a la naturaleza, a los animales? Permítame esa locura, solo se lo dejo ahí en para que lo apunte, porque recuerde que la misma palabra en el Nuevo Testamento nos dice que toda la creación gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. Y también dice el Antiguo Testamento que los árboles del campo palmearán cuando nosotros partimos o cuando nosotros pasamos. Dice que los pies del que anuncia la paz y las buenas nuevas son hermosos sobre las montañas. ¿Será que la naturaleza y la tierra y los animales, las criaturas vivientes, son testigos y dan testimonio de la movilización de los pies que van a anunciar el evangelio? Solo se lo dejo ahí para que usted lo medite. Entonces, en el cumplimiento de Mateo 27, de la orden del Señor, de que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, es que Dios ha puesto esta intención en el corazón de los hermanos Basaldúa Ruiz, de poder realizar algo más organizado y algo más estructurado, que no solamente les sirviera a ellos, sino que sirviera también como un fundamento para todo el ministerio. No ha sido fácil, hermano, porque de entrada hablar de misiones, de evangelismo, hablar de agencia misionera, de ser enviados, de ir y predicar, nos saca de nuestra comodidad. Estamos hablando de salir de la zona de confort, de la zona cómoda que
a la que usualmente estamos acostumbrados nosotros. El evangelio siempre se ha quedado la mayor parte en cuatro paredes, dentro de cuatro paredes. Y me refiero al evangelio con todo lo que representa, no solamente el plan de salvación, sino el plan eterno de Dios para el hombre, no solamente de hacerlo salvo, sino de santificarlo y de glorificarlo hasta que regrese de vuelta a su estado, a un estado glorioso en el cielo. Y todo eso afecta, ha afectado a la iglesia y por supuesto que ha afectado al mundo. Y me atrevo a decir, hermano, que por eso es que el Señor sentenció que Él vendría hasta que el evangelio fuera escuchado en todo el mundo, hasta lo último de la tierra, dando a entender que tenemos un trabajo que realizar y que ese trabajo se tiene que completar hasta que el alma del último gentil entre, porque en el plan del Padre ya está determinado la cantidad de almas. Él tiene el número y Él sabe quién es la última alma que va a entrar dentro de este periodo de la gracia, desde que Cristo se manifestó y murió y dio a luz entendimiento del plan redentor del Padre, hasta el último momento en el que el Señor decida que ha entrado el último alma de gentil y que entonces venga su segunda venida o su epifanía. Esto es importante que nosotros notemos porque entonces le daremos un sentido diferente a nuestra forma de vivir. Y también es importante, y quiero mencionar, que dentro del evangelismo toda la iglesia participa. No significa que toda la iglesia sale y predica o que toda la iglesia sale y se va a las etnias no alcanzadas, sino que todo el cuerpo de Cristo está involucrado porque esta misión se la encargaron a todo el cuerpo de Cristo. De hecho, comenzó primero el Señor entregándosela a los apóstoles. En este caso podemos ver que son los ministros primarios, los ministros del Cordero, y después pasó a ser parte de los ministros del Espíritu. Pero después, al dejar dentro de esos 5 ministerios, mencionado como tercero al ministerio del evangelista, está dejando en claro que desde el nacimiento de la iglesia hasta la culminación de la iglesia va a ser necesario que una quinta parte de la operación ministerial de la iglesia tenga siempre este enfoque, este trabajo y esta misión. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, hermano, literalmente es partir aguas. A veces siento que mis hermanos Basaldúa están como Moisés con la vara viendo cómo se abre el mar. Y cada pequeño avance a lo mejor puede ser mínimo comparado con otras obras que hace la iglesia, porque ese es otro asunto, que la iglesia hoy día tiene cosas tan vistosas, tiene eventos y acciones tan notorias, que las pequeñas cosas que se hacen en el día a día, como el predicar en los camiones, como el hacer evangelismo urbano, como la visitación de enfermos, como la apertura de discipulados, de células, como la visita a lugares donde no se ha escuchado el evangelio, son cosas que poco se publican y que no son tan vistosas como otras que hace la iglesia. Y cuando las comparamos pareciera que no tienen sentido, que es mejor hacerlo masivo, lo grande. Sin embargo, hermano, cada pequeño avance que se da en las misiones repercute en el resto de las actividades de la iglesia. Entonces, el que usted esté tomando tiempo para estar el día de hoy aquí en esta capacitación es muy importante, no para nosotros, es muy importante para su vida espiritual, para el desarrollo de su ministerio y para los planes del Espíritu Santo en nuestra nación. No sé si todos los que están hoy conectados son de aquí de México, pero donde usted vaya a ser enviado, donde el Señor lo vaya a enviar, usted está dando un paso. Fíjese cuántos somos ahorita. Y luego en el presencial, cuántos vamos a hacer comparado a la gran cantidad de cristianos, de creyentes que hay en las iglesias. Bueno, vamos a cortarnos más en el IM. Todo debería de estar lleno. Sin embargo, nos damos cuenta que siempre tiene que haber alguien que abre brecha. Así es que yo le bendigo en el nombre de Jesús por tomar esta decisión y le animo a que no se vaya a quedar a la mitad, sino que usted culmine, porque esa es un mal proceder, una mala actitud que hemos adquirido nosotros, aún como hijos de Dios, comenzar cosas que no terminamos. Así es que hoy yo le animo en el nombre de Jesús a que usted pueda terminar todo este proceso
que vaya al viaje misionero y que no se quede ahí solamente como un conocimiento más o un taller más o un congreso más que usted haya tomado, sino que ahora desde este momento le pida al Señor cómo va usted a aplicar lo que está aprendiendo. Por supuesto que tiene que haber una capacitación, pero también tiene que haber una activación. Y esa activación, la agencia misionera, eso es lo que está tratando de hacer, que usted reciba la capacitación para después que usted sea impulsado a ser activado, pero quien va a depender es usted del Espíritu Santo. Si nosotros recibimos la capacitación y ya no la ponemos por obra, entonces, hermano, estamos otra vez dejando a medias un propósito de Dios. Y vea usted los números. En cambio, si usted hoy recibe y trabaja y lo hace, lo desarrolla, aunque sea algo pequeño. Por eso hago este enfoque desde el principio, hermano. Anímese, porque pueden parecer pequeñas cosas que no son tan vistosas ni suman, pero estamos partiendo aguas como Moisés. Amén. Bueno, disculpe que constantemente diga amén, 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 pero como soy pastor, es, es mi costumbre en la enseñanza. Vamos a tratar de quitarle un poquito esa formalidad. Y si usted tiene alguna pregunta, mientras vamos nosotros desarrollando el tema del día de hoy y también el día del sábado y el día del domingo, con toda confianza la puede apuntar ahí en el chat o hay una manera de alzar la manita aquí en el Zoom, donde está su nombre, ahí hay unos 3 puntitos y le debe de aparecer uno que dice alzar la mano. Entonces también ahí yo voy a ver aquí en la pantalla que usted tiene alguna pregunta y si ve que no le hago caso, abra su micrófono e interrúmpame sin ningún problema. La intención de esto es que sea dinámico. De por sí ya es un poquito complicado hacerlo a través de las redes, pero yo sé que el Señor nos va a dar esa gracia. Entonces, quiero comenzar esta mañana hablando de el misionero del tiempo final. Esa es la introducción para que nosotros podamos poder caer a la parte de la doctrina. Entonces, el día de hoy mi tema es el misionero del tiempo final. Nosotros, en la ocasión anterior, yo hacía una pregunta y decía, ¿quién fue el primer misionero en la tierra? ¿Quién fue el primer misionero en la creación? Y costó trabajo llegar a esa conclusión porque la mayoría dijimos, bueno, nuestro Señor Jesús, otros no, pues Juan el Bautista, no, pues Moisés, los profetas, Noé. Pero el primer misionero que nosotros vemos en la creación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y algunas versiones dicen que revoloteaba o agitaba sus alas. Eso es lo que implica cuando decía se movía. En el original hebreo es agitar las alas protegiendo como un ave. Entonces, nosotros nos damos cuenta que desde ese momento y la revelación de la palabra, por lo menos la que el Señor ha traído aquí en casa en el IM, nos ha permitido ver que Génesis 1 y Génesis 2 no es el principio de del todo el cosmos, sino es el principio de la tierra, un reinicio de la tierra. El verdadero principio está en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ese es otro tema, parte de la doctrina avanzada. Pero lo que quiero decirle es que por lo menos nosotros, de nuestro capítulo de Adán para acá, o de la tierra de Adán para acá, vemos que el primero enviado desde el cielo para proteger, para guardar, para, para eh, ministrar a las almas y a los espíritus que le pertenecían a Dios, es el Espíritu Santo. Quiere decir que el trabajo de las misiones o el misionero, no solamente podemos verlo en nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo ya físico, terrenal, aplicado en la práctica, sino que es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual porque nosotros ya podríamos tomar perspectiva de lo que hace el Espíritu Santo en la tierra. Y sabemos por qué entonces se manifiesta como la tercera persona de la Trinidad, pero no porque sea el último o porque sea inferior en nivel, sino porque en turno de manifestación a la tierra, aunque ha estado desde el principio y desde el principio trabajado, es hasta el final, hasta el tiempo de nosotros, el tiempo de la gracia y específicamente
después de que el Señor Jesús asciende resucitado y glorificado, que comienza la era del Espíritu y se manifiesta, y hoy es el que está a cargo de la iglesia. Cristo es la cabeza, pero el que está a cargo, salvaguardando, protegiendo y desarrollando a la iglesia es el Espíritu Santo. Esta es la era del Espíritu Santo. Entonces, de entrada, hermano, nosotros estamos viviendo un tiempo muy hermoso. Yo no digo que el tiempo del Padre no haya sido glorioso, pero tenía sus complicaciones, hermano. Imagínense que hubiéramos sido del tiempo de la ley donde el que pecaba moría, o que la tierra se abría y tragaba al hombre. No sé si hubiéramos logrado llegar a la meta. El tiempo del Padre es interesante, ahí le tocó a Israel. Después el tiempo del Hijo también es muy interesante, mucha gente le gustaría ir, incluso hay gente que paga viajes a Jerusalén por estar ahí donde el Señor Jesús pisó, por estar en el Jordán, por ver la tumba de Jesús. Sin embargo, sabemos que el Señor ya no está ahí. El Señor estuvo ahí, pero ahí ya no está. ¿Dónde está ahora? Está sobre los corazones que le recibieron, que le aceptaron. Ahí es donde el Señor se mueve. Cada uno de nosotros es un Jerusalén, es una ciudad de paz cuando tenemos a Cristo. ¿Cómo puede desarrollarse ese trabajo global? Solo a través del Espíritu Santo. Entonces, el misionero, el primer misionero en la tierra es el Espíritu Santo, y nosotros estamos en la tercera etapa de la tierra, que es la manifestación del Espíritu Santo o la era del Espíritu Santo. Y esto es muy importante que entendamos, porque entonces se hace necesario que nos demos cuenta quién es el estratega de las misiones. No es el hombre, sino debe ser el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo va a levantar hombres, pero quien debe de aprobar, quien se debe de agradar, porque además sigue siendo su trabajo el redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Sigue siendo su facultad delegada por la Trinidad en él, de poder reconciliar al hombre, de mostrar el camino, de abrir los ojos, de derramar los dones del Espíritu, que son dones de inspiración, de poder o de revelación, para poder traer las almas a Cristo. Todo lo que hace el Espíritu Santo es a favor de que las almas se conviertan y que las almas convertidas se desarrollen en madurez. Entonces, es muy importante que entendamos que el misionero del tiempo final, al haber sido puesto dentro de la era del Espíritu Santo, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Debe tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de doctrina, hermano, por supuesto que hablamos de la doctrina del Dios triuno, un solo Dios manifestado en tres personas. Se le vamos a hablar del Padre, vamos a hablar del Hijo. Esto es en el tiempo hombre, en el trabajo hombre, en el trabajo tierra, a nivel tierra. Pero el misionero del tiempo final, mientras desarrolla su trabajo a nivel tierra, necesita estar conectado al trabajo del nivel cielo. La manera en que yo lo determino es, cuando hablo del nivel tierra, estoy hablando del cronos, tiempo hombre. Y cuando hablo del trabajo a nivel espíritu, entonces estamos hablando del kairos, que es tiempo Dios o tiempo Señor, o mejor dicho, tiempo espíritu. Entonces, usted y yo estamos conectados a dos tiempos. Estamos conectados al tiempo cronos, al tiempo hombre, tiempo tierra, y estamos conectados al tiempo espíritu. Muchos de los trabajos que se hacen en la iglesia solo se desarrollan en el tiempo cronos. Se les pone una fecha, se les pone un objetivo, se juntan los recursos materiales para realizarlos y se desarrollan las actividades según un programa, pero están desconectados del kairos. Son programas que, aunque tienen un impacto, un beneficio, no van en la línea de lo que el espíritu quiere hacer. Entonces es bien importante que usted como misionero entienda esto, porque se va a topar muchas ocasiones en que sus proyectos y sus planes y las instrucciones que el Espíritu Santo le dé pareciera que no coinciden con lo que otros están haciendo, con el programa Cronos de otras personas o de otros ministerios. Sin embargo, si esta intención, si este trabajo viene del Espíritu, si usted es un misionero del Espíritu, entonces usted va a poder entender que muchos de sus planes, aún de sus estrategias, van a ser atípicas, diferentes a las comunes. ¿Por qué? Porque usted va a recibir el programa en el Kairos,
y va a ejecutarlo en el Cronos. Eso, hermano, eso es lo que tiene más impacto. Por ejemplo, veamos un Esteban. Yo no pondría a Esteban como un misionero, ni lo pondría como un gran evangelista. ¿Por qué? Porque no fue como Pedro, que una vez que recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, la primera vez que abrió su boca y habló, siendo un hombre iletrado, siendo un pescador que no tenía una educación formalizada o profesional, se convirtieron 3,000 almas con el poder del Espíritu Santo. Esteban solo tenía un buen testimonio, estaba lleno del Espíritu y estaba lleno de fe, pero cuando él muere, y no fue delante de 3,000, hubo un hombre que vio cómo murió y la forma en cómo murió, y fue Saulo de Tarso. Digamos que la muerte de Esteban solo impactó a un alma, pero vea qué alma impactó. Entonces, por eso le vuelvo a repetir que nosotros a veces queremos medir nuestro impacto, queremos medir el impacto de las misiones solo a través del Cronos, solo a través de las mediciones humanas a las que estamos acostumbrados a medir, incluso en los recursos. ¿Por qué cree que hay mucha gente que no está involucrada en las misiones? ¿Por qué? Porque ellos creen que 1 peso o 10 pesos o 100 pesos son más efectivos dentro de la iglesia perdón por lo que voy a decir, pero en un equipo de sonido o en una lámpara o en una silla que en las misiones. ¿Por qué? Porque 100 pesos afuera en la calle no impactan tanto como cuando está uno cerrado en 4 paredes. Pero el valor de lo que se alcanza es diferente. Entonces, el misionero del tiempo final, y ese es el tiempo que a usted le está tocando vivir, debe tener usted una relación íntima con el Espíritu Santo. Usted va a trabajar para el Espíritu Santo. Esto se hizo un rema en el taller anterior para hermanos que hoy en este momento están en Oaxaca. Y yo creo que van por la 3ª o 4ª jornada de evangelismo que hacen. Esa es la forma en la que el Señor los ha levantado y seguramente en un tiempo Dios les va a cambiar la estrategia y van a trabajar de otra forma. Pero entendieron que no trabajamos en el Espíritu solamente, sino trabajamos para el Espíritu. La mente maestra, la cabeza de las misiones en la iglesia es el Espíritu Santo, porque Él es el primer interesado en alcanzar las almas, en alcanzar al perdido. Por eso se mantiene en la tierra. Entonces, una vez que ubicamos que nos tocó ser no un misionero del tiempo del Padre o de la era del Padre, ahí nosotros tenemos a los patriarcas. Los patriarcas eran los misioneros de la era del Padre. Tampoco somos nosotros misioneros del tiempo del Hijo, porque imagínense, hermano, ¿quién iba a brillar en el tiempo de mi Señor Jesucristo aquí en la tierra? 33 años y medio, efectivamente 3 años y medio, y durante ese tiempo, aunque ellos hacían milagros y se mareaban, ¿verdad? Como decimos nosotros, se subían a un tabique y se mareaban porque decían, en tu nombre echamos fuera demonios. No se daban cuenta que era por causa de la unción que estaba ahí presente. El Cristo glorioso hecho hombre, ministrando directamente en la tierra, y por esa unción que estaba presente, ellos podían ejecutar el trabajo. Cuando Él se va, entonces es necesario que venga el Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos o somos misioneros llamados para el tiempo del Espíritu. Ahora, el misionero es un agente. Ese es el primer concepto que le quiero dar. Amén, la palabra amén, ya debe saber usted, está por ahí el logo puesto. Dice Agencia Misionera Elim a las Naciones. Y un agente, o ¿por qué le ponemos agencia? Porque un agente es alguien que actúa. Lo que dice el diccionario, es alguien que obra, alguien que produce un efecto o alguien que hace algo sobre otra cosa. Ese es un agente, es un instrumento que acciona o que trabaja para producir un efecto. Entonces, antes de verse usted como un misionero, digamos que misionero es la palabra, permítamelo así, aunque a lo mejor mis hermanos Basaldúa se van a reír, misionero es la palabra bonita para determinarnos, porque se oye muy bonito, ¿verdad? Que la verdad, sabemos que lo que implica el ser misionero no es tan bonito, ¿verdad? Es Sí. difícil. Pero esa es la palabra bonita, cuando digan, el misionero Carlos Basaldúa, el misionero, la misionera Carmen Basaldúa. Esa es la palabra bonita.
detrás de eso, digas la palabra en la tierra, pero detrás de eso, lo que el Espíritu Santo está buscando son agentes, agentes que accionen y que produzcan un efecto sobre otra cosa. Si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra agente, en el latín, significa el que lleva a la acción o que tiene la capacidad de actuar sobre algo. Entonces es un agente de cambio, porque ¿qué es lo que nosotros queremos producir? ¿O cuál es nuestra misión como agentes? Producir un cambio. El misionero es un agente que altera el orden. Y no estoy hablando de ir en contra de las leyes, de los hombres, en hacer alborotos, no, sino que cambia el orden estático de las cosas. Por eso es que a veces el misionero es visto como un loco, ¿verdad? Y ese es el rema que tiene la esposa del Cordero, locos por Cristo, porque literalmente son agentes que traen la locura del amor de Cristo, donde algo está estático, donde algo está detenido. El misionero es un agente de cambio. El agente, el misionero como agente, trabaja con un alto sentido del tiempo para generar un valor. De hecho, en el plano natural, en la vida cotidiana, es muy diferente cuando usted llega a un negocio donde tiene que ser atendido e incluso le ponen atención a clientes, pero no saben atender al cliente. Gente grosera, gente prepotente, gente que no tiene actitud de servicio. En cambio, cuando usted llega a otro nivel, a otros negocios donde han entendido el enfoque de lo que es generar valor en poco tiempo y el valor que tiene un cliente, entonces le cambian el nombre y el concepto al trabajador. Puede estar en el mismo mostrador, puede estar, No, nomás nosotros. puede estar en el mismo mostrador, puede estar en el mismo negocio, pero cuando el trabajador se ve como un agente, entonces cambia. ¿Por qué? Porque es una persona que está para la gente, es una persona que está motivada para generar una reacción y un valor. Y usted como agente, como misionero del último tiempo, es un agente del Espíritu que va a actuar en nombre del Padre, porque no, en nombre de Dios, porque dijimos que era un agente de cambio, actuar en nombre de alguien más para producir un efecto o un resultado. Y que esto va a generar un valor. Y el sentido más importante que tiene el misionero es el sentido del tiempo. Ahora, vuelvo a hacer la connotación. ¿A qué tiempo nos referimos? Ahora vamos a juntar los dos tiempos, porque yo le dije que el misionero no es un ser que solo navega en el ámbito espiritual. Tampoco debe ser una persona que navega solamente en el plano terrenal. El misionero tiene una capacidad muy bonita y es que maneja los dos tiempos en uno. Entiende los tiempos de espíritu y entiende los tiempos de la tierra. Sabe leer los tiempos en la tierra y también sabe leer las intenciones en los tiempos en el espíritu. Y eso va a producir que el agente de cambio es que él va a bajar o va a aterrizar los planes del espíritu sobre lo que está sucediendo en la tierra. Esto es importante que lo entienda, que lo guarde en su corazón. Yo sé que el Señor le va a ampliar más esta parte. Quizás en la práctica ya lo he estado viviendo, pero es algo que a este taller, creo que es el tercero, ¿verdad, hermanos? Es el tercero que damos. En este tercer taller usted está recibiendo ya más tuétano que el primero. Está recibiendo ya un jugo concentrado de extractos de cosas que se han estado viviendo y que Dios ha estado derramando desde el primer taller con la experiencia y ahora lo que Dios está mostrando. Hermano, usted va a manejar dos tiempos. Entonces, cuando digo que la gente trabaja con un alto sentido del tiempo es porque el misionero conoce los tiempos de visitación. Hermano, los pueblos no conocen el tiempo de su visitación. La palabra está llena de ejemplos de esto. El mismo Señor Jesucristo diciéndole a la ciudad de Jerusalén que no habían conocido el tiempo de su visitación, que el Señor estaba ahí y había querido, dice, aún como la gallina junta sus polluelos, quise consolar a tus hijos y no te dejaste. Cristo estaba ahí caminando en medio de ellos y no lo supieron reconocer.
Entonces, después viene el apóstol Pablo en el libro de los Hechos para decir que es necesario que haya arrepentimiento. ¿Para qué? Para que entonces vengan tiempos de refrigerio, eso es otro tiempo de visitación. A eso es lo que nosotros, los ministros, llamamos el kairos de Dios. Estamos dentro de un kairos, que es una visitación del Espíritu en la tierra. Usted como misionero tiene que aprender a leer esos tiempos y va a ser enviado a lugares, y me atrevo que donde el Espíritu le envíe, al enviarlo a usted, está abriendo un kairos sobre esa ciudad. Pero la ciudad no lo va a entender, pero usted lo debe de entender. Y si usted lo entiende, entonces va a estar motivado a que lo que se genere en ese tiempo va a ser valor, porque usted es un agente. Un misionero es un agente que afecta positivamente la manera negativa de vivir de la gente. Entonces, no solamente es cambiarlos de religión o llevarles a predicar una nueva religión, sino que es cambiar la forma negativa de vivir de la gente. Cuando el misionero se ve así, entonces las objeciones de, como los famosos letreritos que hay en todo México, ¿verdad? Y sobre todo en algunos pueblos más de, en esta casa somos católicos, no aceptamos propaganda de otras religiones o evangélicas. Eso, hermano, deja de ser un estorbo, porque nosotros no vamos a hablarle de sus ídolos solamente, no vamos a hablarle de su religión, vamos a hablarle de su forma de vivir. Y cuando nosotros como misioneros, como agentes de cambio, afectamos o tocamos la forma de vivir de las personas, siempre alguien va a tener algo que entregarle al Señor y va a ser afectado positivamente en su forma de vivir. Una de las experiencias que nosotros tenemos es que donde más idolatría hay, es donde más miseria hay, es donde más pobreza hay. Eso es algo tangible para nosotros, la gente no lo ve. Entonces, el misionero afecta positivamente la manera negativa de vivir de la gente. Donde hay más idolatría, también hay más vicios. Y donde hay vicios, la gente empobrece, no puede prosperar. Prosperan solamente los que venden el vicio. Y aún así, hermano, mire, gracias a Dios que estamos en un grupo cerrado, ¿verdad? Pero vea el narcotráfico. Hacen dinero fácilmente, pero ¿cómo viven? No pueden disfrutarlo abiertamente. Muchos de ellos tienen mucho dinero y solamente terminan, ¿qué? En haciéndoles unas tumbas que parecen casas, en las cuales nunca pudieron vivir y nunca pudieron disfrutar con sus familias. ¿Por qué? Porque es una maldición. Toda la obra de la iniquidad en la tierra tiene una maldición. El Señor está en contra de la iniquidad y en contra de la maldad. Entonces, nosotros somos enviados como agentes que producen un cambio de actitud y aún un cambio de valores sociales. Pues, afortunadamente, hermano, el sistema político que está bajo control de la Babilonia moderna, de la confusión, que es el reino visible de la iniquidad y de la maldad, porque no hay un solo sistema político que corresponda a Dios. Eso va a ser hasta el milenio, cuando directamente un descendiente de David, hijo de Dios, gobierna desde Jerusalén por 1000 años con Satanás atado. Ahí se podrá ver lo que es el gobierno de Dios en la tierra. Mientras tanto, Dios te bendiga, Gaby, Dios te guarde. Mientras tanto, los valores sociales y los cambios de actitud no pueden venir del ámbito político, ni siquiera del ámbito cultural, ni del ámbito social. Vienen del Evangelio. Vea usted todas las culturas donde en un principio había bendición, por ejemplo, Estados Unidos. La fundación de su constitución fue a través de hombres que respetaban la palabra. Donde se han respetado los principios de la palabra, los principios bíblicos, ha habido bendición, ha habido prosperidad. Pero una vez que el hombre saca todo eso, entonces comienza a venir la ruina. El misionero, como agente del último tiempo, va a producir cambios de actitud y cambios en los valores sociales. Entonces, resumo este punto en el único evangelio que muchos pecadores mirarán, leerán y oirán será nuestra propia vida, cómo actuamos y cómo hablamos. El mundo nos lee a cada uno de nosotros. Por eso, hermano, a veces pensamos que voy a hacer un viaje misionero. Amén. Esa es una de las estrategias.
Pero el misionero no hace un compromiso solamente cuando sale de viaje, en grupo, en parvada, sino que ha entendido que toda su vida es un mensaje constante. Toda su vida está generando un cambio, está permeando, está moviendo, está motivando, está llenando con un ejemplo en su forma de hablar, en su forma de actuar, está dejando ver el evangelio a las personas. Esa es parte de la esencia del misionero como agente en el tiempo final. No sé si hasta ahorita, ¿cuánto llevamos? Llevamos casi una hora. Según yo no me iba a tardar mucho, pero mire, siempre hay un montón en el saco a quedar. No sé si quiere hacer una pregunta o tenga algún comentario, hermano, para que hacerlo dinámico y no se me vaya a dormir. ¿Nadie? Bueno, por lo menos abra su micrófono y dígame para asegurarme que no está roncando. Ya lo, Amén, hermano, todo bien. ok. Gracias. Amén, hermana Iris. ¿Quién más está por ahí? Josefina, hermana Josefina. ¿Es tu mami? Sí. Saludos a mi hermana José. Dios te bendiga. Carmen, ¿es otra Carmen o eres tú? ¿Tú? Ok. Carlos Basaldúa, el del logotipo, ahí está también. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, ¿no hay preguntas? Pasamos a la siguiente parte de esto mismo. El misionero del tiempo final, yo veía a la luz de la palabra, discernía que el misionero del tiempo final tiene un trabajo triple. Primero, va a encontrar gente que nunca ha escuchado del evangelio, pero está abierto a escucharlo. Entonces ahí el misionero hace un trabajo de evangelista o como evangelista, porque un evangelista es un portador de buenas nuevas o es un proclamador de buenas nuevas. Pero también va a encontrar otros discípulos que aunque fueron salvos o en algún momento alguien les presentó el evangelio, algún familiar, alguna persona que pasaba por ahí, les compartió el evangelio, recibieron a Cristo, pero no se les dieron las verdades o no se les instruyó, sino que solamente hizo la confesión de salvación. Son discípulos que necesitan las verdades del evangelio porque solamente recibieron la información y el paso inicial, pero no les dieron seguimiento. Ellos, hermano, necesitan al misionero como un discipulador, primero como evangelista, después como discipulador. Y en tercer lugar va a encontrar gente que se resiste al evangelio. Eso, hermano, ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Hay gente que está abierta, hay gente que ya conoce, pero no se ha desarrollado, y hay gente que se resiste al evangelio. Y para la gente que se resiste, el misionero se volvió un predicador. Entonces, resumiendo estas tres funciones importantes, el misionero del tiempo final se mueve en tres funciones importantes. Como evangelista o pescador, se mueve como discipulador y se mueve como predicador. Dependiendo de qué, de la necesidad o de la reacción que encuentre en el lugar. A veces en el mismo lugar, con algunas almas va a ser evangelista, con otras almas va a ser discipulador y con otras almas va a ser predicador. Esas tres funciones están en usted. ¿Sí? Son tres modos o tres formas diferentes en las que el Señor le va a capacitar. Siendo usted la misma persona, le tiene que dar estas tres gracias, porque en un lugar va a encontrar gente que se oponga, les tiene que predicar el evangelio. Y literalmente, como dice el Señor, y una vez que salgan de ahí, se van a sacudir el polvo de sus pies, pero ya hablaron la verdad. También va a encontrar gente que conoció y a lo mejor quizás hasta a escondidas, como decimos nosotros, cristianos de la secreta, porque son los únicos en todo el pueblo, son los únicos en toda la familia, que alguien les habló y les da miedo. Yo me recuerdo que una ocasión me fui de vacaciones a Manzanillo después de haber visitado Guadalajara con nuestros hermanos de Tonalá, y me llevé a la familia Manzanillo, y en la playa de Manzanillo llegó una persona, un fotógrafo, a querernos vender, a tomar una foto y todo. Éramos casi los únicos, estábamos en la playa, y me acuerdo que le empecé a hablar del evangelio, porque le impactó a la niña Shalom, y me dijo, ¿cómo se llama? Le dije, se llama Shalom. Ay, ¿qué tiene? Y ya le expliqué, y le empecé a dar, de ahí me tomé y le empecé a dar testimonio, y el hombre empezó a llorar y me dijo, mi esposa es cristiana, una tía que vino de Estados Unidos le compartió del evangelio.
le regaló una Biblia. Pero como donde vivimos en la familia de ella, que a un pueblo cercano ahí, son muy católicos, pues ella lo hace escondida. Entonces, cuando viene por mí aquí a Manzanillo, en la parada del camión se pone a leer la Biblia y mientras viene en el camión la lee, pero cuando llegamos la escondemos y la guardamos. Imagínense qué situación tan tremenda. Y seguramente en Manzanillo hay iglesias, pero solo reciben, digamos, la primera vez la información, aceptan, pero nadie los ha discipulado. El misionero también se va a encontrar almas con necesidad de ser discipulados y debe estar preparado. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Con la doctrina, las enseñanzas de Cristo. Y por último, como pescador evangelista. ¿Dónde vemos esto? Ahí en Mateo 28. A lo mejor usted estaba diciendo, no ha leído ni un versículo del pastor y ya nos está llenando de información. Ahí está en Mateo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, verso 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vea quién lo empoderó, quién lo delegó. Lo delegó el Señor Jesucristo. Id, o sea, usted va en el poder del Espíritu delegado por Cristo. Id, pues, en ese id está el trabajo del misionero como evangelista. Tiene que salir. Dice, id, pues, y hacer discípulos. Ese hacer discípulos es su trabajo usted como discipulador. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo en agua y el bautismo de salvación y el bautismo del Espíritu Santo, que son la doctrina de bautismos, como menciona Hebreos capítulo 6, no dice doctrina de bautismo, dice doctrina de bautismos. Esos tres bautismos son enseñanzas para discípulos. Y en el verso 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado, ese es el predicador. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estas tres funciones, usted las puede ver ahí en Mateo 28. El misionero como pescador o evangelista, el misionero como discipulador o el misionero como predicador. Aquí quiero pasar a otro punto, que es el punto de cómo comienza la iglesia. Porque la iglesia, en esta instrucción que le da el Señor a los apóstoles, de ir por todo el mundo, no es que recaiga solamente sobre el apostolado como ministerio primario, sino que ellos están representando a los ministros que iban a ser levantados en todos los tiempos para llevar a cabo esta tarea o esta labor. E inmediatamente parece curioso que en el canon que intervienen hombres a través de un concilio, que incluso está la iglesia romana ahí metida, Dios tuvo el cuidado de poder acomodar y de intervenir en las decisiones humanas para que el canon bíblico, la forma en cómo nos llegó a nosotros la Biblia y en el orden en el que nos llegó, nos diera un mensaje a nosotros también sin que el hombre lo trastocara. Y llama la atención que no estamos hablando de 4 evangelios, sabemos que hay 4 evangelios sinópticos, eso es lo que nos enseña la teología, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad es un solo evangelio. Si usted va a las Biblias antiguas, yo no he checado si en las modernas ya lo cambiaron, pero dice el evangelio de Jesucristo según Mateo, el evangelio de Jesucristo según Marcos, el evangelio de Jesucristo según Lucas, pero el evangelio es uno y es de Cristo. Entonces, justo después de la promulgación o la entrega del evangelio en la tierra, inmediatamente el siguiente libro que aparece en el canon bíblico es el libro de los Hechos y dice Hechos de los Apóstoles. Esto es bien interesante, si a usted le gustan los detalles y le gusta la historia, se va a dar cuenta cómo el Señor nos va dejando rastros y nos va dejando pequeñas señales para que nosotros no nos perdamos en el camino. Una vez que somos empoderados con la autoridad de Dios, delegados a hacer este trabajo de ir por todo el mundo, el trabajo del evangelista, de hacer discípulos, el trabajo del discipulador y el enseñar a guardar el trabajo del predicador en el último tiempo. Entonces podemos decir que entramos a la era de los hechos, pero ya no los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Nosotros como misioneros del tiempo final
somos o seguimos escribiendo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento es como un manual práctico de varios modelos. Hay varios modelos ahí. Recuerde, y esto es alterno, ¿verdad? Al tema. Dios trabaja por modelos. Modelos divinos que después son traídos a la tierra. ¿Por qué lo hace así el Señor? Porque si no el hombre haría lo que quisiera con tal de llegar a un cierto objetivo. Si Dios le dijera al hombre, te dejo este objetivo y tú alcánzalo, a saber de dónde tomaría para lograr el objetivo. Entonces lo que Dios hace es que trabaja con un modelo. Por ejemplo, el Edén, el huerto del Edén, en la tierra es un modelo de Dios, donde es puesto el hombre. Se vuelve un modelo de qué? Del hogar. Los hogares hoy deben de ser un Edén. El tabernáculo es un modelo de Dios. Es un modelo de Dios que nos muestra a Cristo, pero también nos muestra el alma del creyente, también nos muestra a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y en cada uno de sus muebles son como mini modelos o mini sistemas de todo un cuerpo que nos dan mucha luz y entendimiento de cómo trabaja Dios. Y ahí hay mucha revelación para la iglesia, para el creyente, para el ministro. Otro modelo es la familia. Dios trabaja con un modelo de familia. Otro modelo es el pueblo que Dios llama. Israel es un modelo de Dios. Por eso hay un Israel natural y hay un Israel espiritual. Entonces, a lo largo de la palabra, Dios trabaja por modelos. Por ejemplo, primero trabajó con un modelo, el modelo de Adán. Por eso hay un primer Adán y hay un poster Adán. Y en la doctrina nosotros sabemos que en ese ínter entre el primero y el séptimo es el perfecto, que es Jesucristo. Hay otros 5, ¿verdad? Son 7 Adanes, siete cabezas o 7 modelos redentores, pero el único perfecto es el de Cristo. Yo sé que va a haber preguntas ahí y tratamos de responderlas al final, porque si no les va a volar la cabeza esto, pero es parte de la doctrina. Pero Dios trabajó por un modelo adámico, o sea, Dios levantó a un hombre. Después cambió el modelo y dijo, bueno, los hombres por sí mismos no pueden con esto. Entonces voy a levantar funciones y levanta la función patriarcal, que es otro modelo. Los patriarcas son un modelo de autoridad, un modelo de liderazgo. Después de los patriarcas levanta el modelo sacerdotal. Junto con el tabernáculo aparece el oficio sacerdotal. Antes de eso solo existía Melquisedec, pero dando a entender que Melquisedec era un oficio celestial, no terrenal. Hasta que Melquisedec se manifiesta en el linaje de Abraham, que le da pan y vino, que nosotros sabemos que eso es Santa Cena, ¿verdad? Hasta ese momento empezamos a ver que era un deseo de Dios establecer un reino de sacerdotes en la tierra, no solamente un pueblo adquirido, sino un real sacerdocio. Si voy muy rápido, de repente le meto muchas cosas, ahí me pone el freno. Como yo desconozco el trasfondo de qué iglesia viene y todo eso, a lo mejor estoy un poco metiéndome al agua profunda, pero ahí apunte todas las dudas y al final las deliberamos. Entonces, Dios trabaja por modelos. Cambia después el modelo del sacerdocio y hubo cambios, ¿verdad? Porque hay un sacerdocio arónico, el de Aarón, después hay un sacerdocio sadoquita, cuando es una renovación del sacerdocio, porque el sacerdocio se va corrompido, y ahora establece el sacerdocio de Cristo, que dice que es de acuerdo al orden de Melquisedec, el sacerdocio celestial. Usted y yo somos sacerdotes del orden de Melquisedec. Entonces, ahí está un modelo con variantes. Y después entra el modelo del juez, que también es otro modelo dentro del modelo de nación o de pueblo. El modelo del juez era muy importante. Después Dios permite que entre el modelo del rey, un modelo fallido que el hombre impulsó, porque pertenecía a ese modelo a la tierra. Pero Israel fue con Samuel y le dijo, queremos que nos pongas un rey. Y Samuel oró, lloró y les dijo, es que ustedes no saben lo que es tener un rey. Dios no quiere que ustedes tengan un rey, que uno de sus hermanos gobierne sobre ustedes, eso va a traer calamidad. Y ellos insistieron y entonces Dios permitió, les aceptó incluir sobre su historia, su política, su cultura y su sociedad a un rey, solamente para demostrar que los modelos humanos fallan o son fallidos.
El modelo de Dios nunca falló. Y así, ahora, después de ver la familia, vamos a hablar así a grandes rasgos, la familia, el pueblo, el remanente es otro modelo. Aunque la mayor parte de las veces Israel, cuando entró al periodo del modelo del reinado, del reino, bajo reyes, si el rey era bueno, el pueblo hacía lo bueno, si el rey era malo, el pueblo hacía lo malo. Pero entre toda esa maldad, desviación, adulterio espiritual y la mezcla con otros dioses que tenía Israel, siempre hubo un pequeño remanente que nunca se apartó de la palabra y de la instrucción de Dios. Y ese remanente se vuelve un modelo de ¿qué? Un modelo de la congregación de Dios, de la manada pequeña. Que eso es lo que nosotros vemos ahora manifestado en la gracia. Vemos a la iglesia como el modelo de la gracia de la nación de Israel. Por eso la iglesia es el Israel espiritual, pero hay un remanente que es la primicia. Entonces, ahí se lo dejo nada más para que lo tenga. Dios trabaja por modelos. Y entonces en el libro de los Hechos nosotros vemos modelos. Vemos un modelo o un manual de la iglesia primaria. Algunos le dicen iglesia primitiva, pero lo más correcto es decirle primaria. ¿Por qué? Porque fue la primera iglesia, el primer modelo de iglesia que se manifestó en la historia y en la escritura. La iglesia es engendrada en la cruz del Calvario, pero ve la luz en el Pentecostés. Tuvo una gestación corta. Un bebé nace en 9 meses, en tiempo cronos, en tiempo hombre. Pero la iglesia nació en 50 días, de cuando el Señor es traspasado con la lanza en su costado y que sale agua y sangre, que ese es el pago que dieron para formar a la iglesia. Y cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, sucede en 50 días, ahí es donde la iglesia ve la luz. Cuando desciende Pentecostés sobre 120, ahí comienza la iglesia. Comenzó con 120 y de ahí comenzó a aumentar, aumentar, aumentar hasta nuestros días. Deme un segundito, por favor, un segundito. Nada más. Perdón, ya estoy acá de vuelta. Discúlpenme. Es que se estaba despidiendo de la familia porque van a sus clases de música. Bien, entonces, la iglesia primaria tiene una etapa de crecimiento. Algunos historiadores y teólogos han llamado a esta iglesia, además de primaria o primitiva, la iglesia niña, hablando de la iglesia universal. Pero usted vea lo que hacía esa iglesia primaria. Vea que los apóstoles aún con las sombras sanaban. Vea cuánta gente era salva. O sea, cuando usted ve ese modelo, ya quisiéramos nosotros ser una iglesia niña en este tiempo. Entonces, ahí en los hechos, en el libro de los hechos, estamos viendo un modelo de la iglesia primaria, un manual de la iglesia primaria. También estamos viendo un modelo del avivamiento, que eso es importante. ¿Por qué un avivamiento? Por causa del derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés es el broche que cierra la plenitud de la manifestación del Espíritu Santo en el creyente, porque el creyente estaba con nosotros desde el principio, aunque no éramos salvos, por eso fuimos guardados, porque el Señor sabía quiénes eran los suyos y en qué momento se iban a convertir. También el Espíritu Santo estaba en nosotros cuando recibimos a Cristo. Eso está en Efesios capítulo 1, verso 12, que es el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo vienen a nuestro espíritu. Pero ahora en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado y dice, estará sobre vosotros. Entonces el con, en y sobre, que es el trabajo triple del Espíritu Santo, marcan una diferencia dentro de la iglesia y ese es el primer avivamiento, el avivamiento por derramamiento del Espíritu Santo. Aquí es donde hay una transición, porque lo que el Señor deja en Mateo 27 y delega son ministros del Cordero, ministros de Cristo, que él mismo llamó por nombre, fueron 12. 12 es número de fundamento. Y cuando viene el Pentecostés, entonces, así como el Pentecostés marca el avivamiento por el derramamiento del Espíritu Santo y marca un parteaguas en la historia entre la iglesia primaria y lo que es hoy la iglesia,
También los ministros dejan de ser ministros del Cordero y vienen a ser ministros del Espíritu Santo. Y esto nosotros lo vemos claramente con Saulo. Saulo no estaba dentro de los 12 ministros del Cordero. Cuando reponen el lugar que dejó Judas y echan suertes y entra Matías, tampoco estaba Saulo. Saulo todavía estaba persiguiendo y respirando amenazas en contra de ellos. Pero cuando desciende el Espíritu Santo sobre Saulo, porque Saulo tuvo su bautismo, tuvo sus 3 bautismos, cuando es enviado a Ananías y se va a la ceguera, que caen escamas como de sus ojos y abre la luz, en ese momento Saulo es introducido a esta era del Espíritu, se vuelve ministro del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que este avivamiento por el derramamiento del Espíritu Santo hace la transición de ministros del Cordero a ministros del Espíritu. Y viene la manifestación de los testigos con poder o testigos poderosos para el mundo. Y aquí está bien importante porque eso está en Hechos capítulo 1. Y me seréis testigos cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Dónde vamos a ser testigos? Jerusalén, que es la casa, el hogar, Judea, el vecindario, Samaria, los enemigos y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí nos está marcando 4 etapas o 4 ámbitos donde se va a desarrollar el trabajo del tercer modelo, que es el modelo, el manual del misionero. Este es el tercer modelo que yo veo en el libro de los Hechos. Por medio del apóstol Pablo, nosotros vemos el modelo misionero en todo el libro de los Hechos. El escritor del libro de los Hechos es Lucas. Lucas se encargó de escribir el Evangelio de Lucas y también se encargó de escribir el libro de los Hechos. Y empezó él con, Lucas era un médico, no sé si usted sabía, era un médico, tenía una formación científica de ese entonces, y entonces Lucas comienza, cuando escribe Lucas y se da cuenta de lo que comienza a suceder después de que Cristo asciende, ¿qué pasa con los discípulos de Cristo? Él deja testimonio en el libro de los Hechos de cómo todas las palabras que el Señor dio o todas las palabras que el Señor prometió que iban a suceder se estaban cumpliendo a través de los apóstoles, ahora del Espíritu. Y entonces entra el manual del misionero. Tiene muchos detalles y Lucas comienza a escribir el manual del misionero de Pablo de Tarso y sus misiones. Por lo menos ubicamos nosotros 4 viajes misioneros en el libro de los Hechos. Y en cada uno de ellos, hasta la ruta, la forma en cómo se realizó el viaje, el nombre de las ciudades que tocó, todo eso tiene una enseñanza para nosotros. Por ejemplo, lea Hechos, vamos a Hechos capítulo 19, verso 1. Dice, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Eran discípulos, quiere decir que habían creído en Cristo, pero no habían oído del Espíritu Santo. Entonces, ahora empate lo que previamente le había hablado de las 3 funciones del misionero. Misionero como evangelista, misionero como discipulador y misionero como predicador. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Llega a Éfeso y empieza a ser discipulador, porque encuentra otros discípulos, pero ahora los viene a confirmar en la doctrina. Es hacia allá donde me estoy enfocando. Ellos no habían oído que existía un Espíritu Santo. Imagínense qué tremendo. Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, estoy leyendo el verso 3 de Hechos 19, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Juan era el predicador, Juan era el modelo del misionero predicador. Juan se paraba cerca del río Jordán y era, dice la palabra, la voz que clamaba en el desierto, arrepiéntanse. Ese es el trabajo del misionero como predicador, ser la voz que clama en los lugares desiertos y decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene. Entonces, ellos habían escuchado solamente o habían tenido contacto con un misionero predicador, pero no les había tocado un misionero discipulador. Y llega Pablo, que aquí no dice el apóstol Pablo, aquí solamente es Pablo, está recién convertido.
pero cuando ve la necesidad de encontrar discípulos que no habían oído del Espíritu Santo, ¿qué hace? Comienza y dice, Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Y eran en total unos 12 hombres. Fíjese, los 12 del Cordero, y ahora los 12 de Pablo en Éfeso. ¿Cómo se van repitiendo los modelos? Entonces, aquí nosotros ya en este pasaje vimos que hay Juan, que es la voz que clama en el desierto, es el misionero predicador, que predica arrepentimiento. Todo, ¿o lo oían muchos? Sí. ¿Todos se convertían? No. Acuérdense que había unos que se resistían, que incluso Juan les decía, sepulcros blanqueados, camada de víboras o generación de víboras, porque oían, porque querían, pero como les podía más la posición de fariseos, les podía más el título de maestros de la ley, de escribas, les podía más lo que dijera la sociedad, entonces resistían la palabra, pero su trabajo era ser un misionero predicador. Llega entonces ahora Pablo y es un misionero discipulador. ¿Qué hizo con esos 12? Levantó una iglesia, el mismo modelo de Hechos con los 12 apóstoles, de que juntos reciben bautismo Espíritu Santo, son 12 y se establece una iglesia. Aquí es donde se establece la iglesia de Éfeso, que posteriormente iba a pastorear Timoteo. Timoteo fue el pastor de Éfeso enviado por Pablo. Entonces aquí nace la iglesia en Éfeso, encontrando discípulos, pero imagínense, ¿por qué digo que aquí nace la iglesia cuando reciben Espíritu Santo? Porque hermano, eran discípulos, pero hay muchos lugares donde hay discípulos, pero no hay iglesia. Eso es lo más tremendo. Hay seguidores de Jesús a su manera, pero no hay iglesia. Y el Señor nos lo va a llevar a usted a rescatar esos discípulos que están escondidos, que están guardados, que están en el anonimato, porque nadie les ha enseñado que hay un Espíritu Santo. Fíjese, la primera doctrina que hay que entregarle a estos discípulos es la del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que lo envía a usted. El mismo Espíritu Santo que lo mueve a usted como misionero. Porque todo creyente que tiene el Espíritu Santo entonces viene a ser parte de la iglesia. Porque la iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un local. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, hasta que hay una revelación y un entendimiento y se recibe la obra triple del Espíritu Santo con, en y sobre el creyente, en ese momento el discípulo se siente parte de la iglesia de Cristo. Y uno solo que se sienta parte de la iglesia de Cristo puede cambiar toda una comunidad. Historias hay muchas, hay en la palabra y en la práctica, que seguramente usted va a estar escuchando a lo largo del taller. Y por último, bueno, no por último, hay otro pasaje, ahí mismo en Hechos 19, pero nos vamos al verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, también debo visitar Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. O sea, usted va a encontrar en el libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo no empezó como apóstol, empezó como misionero, llevando la palabra, sembrando iglesias, confirmando discípulos que solo habían recibido una parte del consejo de la palabra o la salvación, plantando iglesias, levantando ministros dentro de esas iglesias y predicando a romanos, predicando a griegos, predicando a judíos. Ese es el trabajo del apóstol Pablo. Y dice el verso 20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, esto es bien interesante, hermano, porque el misionero, su púlpito es un púlpito móvil, es un púlpito itinerante, es un púlpito a veces con una bocina y un micrófono. No tiene que ver con los púlpitos de las iglesias de acrílico, de madera, pero el misionero donde va y comienza a predicar, abre un púlpito en ese momento. En un camión se abre un púlpito, se hace un lugar de predicación y se puede hacer un lugar de discipulado,
Si se llega usted en la calle a encontrar a un cristiano que está atorado, que está detenido, que está maltratado, que está herido, y usted va a hacer trabajo de discipulador o de predicador. Solo para cerrar el concepto, Apolos, usted busque el pasaje porque creo que no lo apunté aquí, que también así en Hechos, dice que era elocuente y poderoso en las escrituras, era predicador, pero no conocía nada acerca del Espíritu Santo, no conocía doctrina. Entonces ahí lo ponemos a Apolos como el modelo del misionero evangelista. Por eso recordará que en Corintios dice, escribe Pablo y dice, déjense de cuentos de estarse peleando que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. O sea, había predicadores, había evangelistas y había maestros. Dice, todos somos de Cristo. Apolos es el modelo del misionero evangelista. Entonces, recapitulo. Juan, misionero predicador. Apolos, misionero evangelista. Pablo, misionero discipulador. Y lo vimos nosotros aquí, en este pasaje. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, hasta ahorita? ¿Alguna pregunta, alguna aportación? Sí, hermano, gracias. A veces pienso que es mucha información. Yo quiero que me haga el favor un poquito de explicarme sobre los 7 Adanes. Nunca lo había escuchado, nada más había escuchado el primer Adán y el segundo Adán, Jesucristo, pero los otros 5 no los escuché, no los he escuchado hasta en esta ocasión. ¿Puede ampliarme un poquito más, por favor? Claro que sí. Mire, en este momento, para no salirnos mucho del tema, eh, lo voy a dejar pendiente. Le prometo que el día de mañana, los primeros 15 minutos el sábado, los primeros 15 minutos, hago ese apéndice y le preparo para que lo vea, para tenerlo con versículos, nada más mencionárselos de memoria. Por eso, no va a aparecer el nombre de Adán, pero va a aparecer el modelo. ¿Sí me explico? Sí. Ok, Otra pregunta, hermano. sí. En el momento que nos estaba diciendo momentos de perdón, modelos de sacerdotes o sacerdotales, Ujú. mencionó uno Madoquita, Sadoquita, de Sadoc. Ujú. Sadoquita de Sadoc. ¿Y qué me puede decir de ahí? Porque estaba hablando que todo Dios lo ha hecho a través de modelos, Él trabaja por medio de modelos. Ujú. Este momento de este modelo, ¿en dónde lo vemos? ¿En el Antiguo Testamento? ¿O qué me puede Sí, decir de sí, es en el Antiguo Testamento. En el sacerdocio, Dios le dice a Moisés, llama a tu hermano Aarón y a sus hijos y los vas a consagrar, les vas a mandar a hacer vestiduras y ellos van a ser llamados como sacerdotes en el tabernáculo. Usted va siguiendo la historia de los descendientes de Aarón, empezando con sus 2 hijos que fueron quemados, ¿verdad? Por presentar fuego extraño en la presencia de Dios, sí, y los 2 que habían sido llamados originalmente y que fueron quemados en la presencia de Dios por ese fuego extraño, sí, son sacados muertos, y sus 2 hermanos, que me acuerdo que es Itamar y, si no me equivoco, es Eleazar, ¿verdad? Itamar y Eleazar son los que sustituyen a los 2 hijos de Aarón. Entonces, ahí comenzamos a ver que el modelo del sacerdocio humano no era perfecto, y Dios así lo permitió. O sea, cuando digo que son modelos, es Dios le muestra al hombre una forma, pero sabe que el hombre la tiene que desarrollar. Hasta que Dios no implanta directamente el modelo divino en la tierra, es que nosotros no vemos perfección. Y esto le va a dar más luz el libro de Hebreos. Hebreos ok, habla de esto, habla del sacerdocio de los hombres, que era imperfecto, tan imperfecto que tenían que presentar por ellos, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Tan imperfecto que si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no iba bien, lo tenían que sacar muerto, ¿verdad? Lo sacaban sí, arrastrando. Entonces, gracias. ¿para qué? Para establecer el modelo de Dios, que era el modelo de Cristo. A ver, quizás aquí la pregunta que yo me la he hecho es, Señor, ¿por qué no nos das directamente el modelo divino? ¿No? ¿Para qué nos das modelos que van a fallar? Y es que el hombre no tiene capacidad de recibir el modelo divino primero, hermano. Yo le he dado vueltas y he orado y le he dicho, Señor, y llego a la misma conclusión. Lo que hay en mi corazón es que si Dios trajera el modelo divino de primera vez al hombre, el hombre no lo aprobaría, no lo aceptaría.
Por eso es que Dios gradualmente nos tiene que ir bosquejando o bocetando cuál es su plan. Por eso había un cordero inmolado y ni siquiera dice que en el mundo. ¿Qué dice la palabra? Antes de la fundación del mundo. Eso ya a muchos les vuela la cabeza, porque entonces el sacrificio de Cristo no se dio en la cruz. Hubo un sacrificio en los cielos, en su espíritu. Hubo un sacrificio en la tierra, en su cuerpo, y hubo un sacrificio de su alma en las profundidades de la tierra. Por eso el sacrificio de Cristo es tremendo, hermana, porque tiene testimonio no solamente en la tierra, sino tiene testimonio en los cielos, en la tierra y aún en el mismo infierno. Pero la doctrina es la que nos amplía eso. Entonces, él estaba diciendo esto porque el hombre no podía recibir el modelo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, si no fue a través de que día tras día tenía que presentar ofrendas. Una palomita, un borreguito, un macho cabrío, dependiendo de las fiestas. Y ese modelo fue dando entendimiento para que Israel entendiera que la Pascua, que las fiestas, los panes sin levadura, que las ofrendas, ya fueran las de cereal y principalmente las ofrendas de sacrificio, eran solamente una sombra o un modelo, un boceto del sacrificio perfecto de Cristo. Entonces lo mismo pasa con el sacerdocio. El primer sacerdocio que establece el Señor en la tierra entre los hombres es el de Aarón, pero en la historia el sacerdocio de Aarón tiene muchos sufrimientos. Digamos que el punto más crítico es cuando llegamos al tiempo de Samuel, que Dios entonces levanta a un profeta. Samuel era sacerdote y era profeta, pero Samuel es atípico, pedido por una mujer en fe para esta tierra, y cuando Samuel es llevado al templo, ¿qué se encuentra? ¿Qué le revela? ¿Qué es lo primero que le revela Dios a Samuel? La condición del sacerdocio. Porque le dice que Dios había desechado ya a Elí porque no hacía nada con sus hijos sacerdotes, que hacían pecar al pueblo, que metían el gancho en la olla de la carne para tomar lo mejor y ofrecer lo que quedaba para el Señor. Y aparte de un montón de cosas que la historia nos muestra que hacían los hijos de Elí. Entonces ahí vemos que el sacerdocio que viene de Aarón heredado y llega hasta Elí con sus hijos, era un sacerdocio que estaba fallando al Señor. Funcionaba en el modelo humano, pero a Dios no le estaba funcionando porque ni siquiera se apegaba a lo que Dios había establecido. Imagínense que los hijos de Elí hacían todo eso con las mismas vestiduras que les había dejado Moisés, con las vestiduras blancas, con la tiara que decía santidad a Jehová, y decían santidad a Jehová y estaban haciendo de las suyas. Y Elí no hacía nada. Al final, ¿en qué para? Que dejan que se lleven el arca, ¿se acuerdan? Y cuando Elí se entera que el arca había sido robada y se había quedado en manos de los filisteos, en ese momento se va de cabeza y cae y muere. Entonces, ahí vemos ese principio que aunque había sacerdocio, el sacerdocio arónico había fallado. Y entonces aparece Sadoc. Sadoc, le voy a buscar un segundito. Aprovechando que está usted haciendo la pregunta, para darle el versículo, hermano. Entonces, usted es hermana Iris, ¿verdad? No Sí, está hermano, ¿A qué sí. iglesia va usted, hermana? Yo voy a Comunidad Cristiana Internacional Ok, ok, con el hermano Nahum Ochoa. ok, Nuestra cobertura viene de Monterrey sí, con el hermano Richard Hayes y Fonda Hayes. ok, sí, he escuchado de ellos. Ok, entonces, Sadoc, vamos a ponerle acá. Eh,
Un segundito. Mire, ah, hay varias menciones de Sadoc, sobre todo en segundo de Samuel, ¿verdad? Pero por ejemplo, en Samuel, segunda de Samuel 15:35 le dice, ¿y no están allí contigo Sadoc y Abiatar los sacerdotes? Por tanto, lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes. Dios ve que Sadoc se había mantenido como remanente sin contaminación dentro del sacerdocio. O sea, había dos grupos dentro del sacerdocio. Estaban los sacerdotes conforme a la manera de Aarón, pero Sadoc se mantenió firme delante del Señor. Y entonces Dios reivindica el sacerdocio cuando viene la reconstrucción de Jerusalén y reivindica el sacerdocio, pero reivindica al sacerdote Sadoc como ese modelo. Dice, por ejemplo, en Crónicas se vuelve a mencionar, dice, proclamaron al rey Salomón, hijo de David, lo ungieron como príncipe para el rey y Sadoc como sacerdote. Pero después en Nehemías, que Nehemías es la historia de la reconstrucción, ¿verdad? De la restauración, vuelve a aparecer Sadoc para hacer reparaciones y después es puesto como sacerdote. Entonces, Ezequiel 40:46 habla que los hijos de Sadoc, que de los hijos de Leví se acercan al Señor para servirle. Y luego el 43:19 de Ezequiel dice a los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan para servirme, les vas a dar herencia. Entonces, prácticamente lo que estamos nosotros viendo es, bueno, más claro el 48:11, ya está aquí, 48:11 de Ezequiel. Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que han guardado mi ordenanza, que no se descarriaron cuando los hijos de Israel se descarriaron, como se descarriaron los levitas. Entonces, ese creo que es el más contundente, el versículo 11 de Ezequiel 48. Quiere decir que el Sí, Señor vio que todo el sacerdocio que venía de los levitas y de Aarón se había corrompido, menos Sadoc. Sadoc también, él era descendiente de los levitas, pero Sadoc no se corrompió, sino que guardó la ordenanza del Señor, mantuvo un celo por el Señor. Él, por ejemplo, recuerde que hubo sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras. Y si eso estaba sí, penado para el pueblo, también estaba penado para los sacerdotes. Y aún sí. así querían oficiar. Cuando viene la restauración y mandan traer, Nehemías o Esdras dice, no, ustedes no pueden servir, porque ustedes no están cumpliendo con lo que la ordenanza del Señor. Y ellos dicen, no, pero nosotros somos descendientes somos descendientes de levitas. Y dicen, no, pues están contaminados con mujeres. Entonces, Ujú. Dios lo que hizo fue reivindicar el sacerdocio que había puesto el modelo, pero ahora bajo el modelo de Sadoc. Por eso, a lo mejor la palabra del Sadoquita, ¿verdad? Por lo que dijimos Sadoquita, Sí. pero viene de acá, de Sadoc, hermano. Hermano, no sé si me pueda volver a repetir. Estoy yo aquí, a lo mejor mis demás hermanos quieren preguntar, pero los 4 ámbitos donde se desarrolla el trabajo del misionero, ¿me los puede volver a repetir? Y me acuerdo que lo repitió y dijo más o menos un ejemplo, porque solamente escribí Samaria y que son nuestros enemigos. Ah, ok, sí. Por favor. Hablando de los testigos con poder de Hechos 1, vamos a Sí. buscarlo. Dice, para Judea, tenerlas, sí, Jerusalén, Judea, Samaria. Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es como está marcado en la palabra. Dice, ahí donde anda. La clase anterior lo vimos con los hermanos, con el Sí, pastor Valdalzúa, pero vi que usted le dio un resumen más concreto. Entonces, eso era lo que quería yo, sí. pues, Jerusalén es la anotar. casa. Ok, Jerusalén es la la casa. casa. Gracias. Casa, hogar o familia. O sea, digamos mi Sí, familia. ¿Sí? Es Hechos 1:8. Pero recibiréis sí, poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. Esto, Jerusalén representa la casa o el hogar, ¿verdad? Es sí. muy importante, porque, mire, hermana, hemos conocido misioneros que este, salen a las naciones, pero su casa está hecho un desastre, ¿verdad? Entonces,
primero la casa, el hogar. Claro, Sí. uno no se detiene, pero uno no deja de ver que el primer ámbito de nuestro trabajo es la casa o la familia. Jerusalén es casa o familia. Luego Judea es la comunidad, en este caso el prójimo, los vecinos, el ámbito donde yo vivo, mi localidad, digamos. Sí, Samaria son mis enemigos sí. y los confines de la tierra, el último de la tierra, ya sería pues, el resto de las naciones, ¿verdad? Muchas gracias, hermano. Era todo muy amable, gracias. Bien, hermana Iris. Entonces mañana le debo lo de los 7 Adanes para que los tenga ahí. Sí, muchas gracias. Bien, pues damos la bienvenida a nuestro hermano Epi. Que el Señor te bendiga. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Aprovechando que hicimos esta pequeña pausa. Porque sí, a veces es mucha información, como dice la hermana. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta, hermana Carmelita? Ahora, ¿todo claro? Ya después de 3 talleres que me escuchas, ya me agarras el hilo. Ok, bien. Entonces, si no hay más preguntas, hermanos, quisiera continuar con algo interesante que es, mencionamos, voy a recapitular, ubicamos el trabajo del misionero en el tiempo final, ¿verdad? Porque el misionero se está manejando en el tiempo final. Ahora, somos misioneros, al ser misioneros del tiempo final, somos misioneros que trabajamos para el Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo fue el primer misionero en la creación, en la tierra. Aparece en Génesis capítulo 1, verso 2. Él se movía sobre la faz de las aguas. ¿Enviado por quién? Por el Padre. ¿Para qué? Para resguardar lo que era del Padre. Y después se manifiesta hasta este tiempo, que es el tiempo de nosotros, después de la gracia. Estamos en la era del Espíritu. Vimos al misionero, además, como un agente de cambio, un agente que actúa en nombre de alguien más para producir un efecto, un agente que tiene un alto sentido del tiempo para generar valor. Después vimos que el misionero del tiempo final va a tener un trabajo triple, una función triple, como misionero evangelista para aportar las buenas nuevas o proclamar las buenas nuevas para aquellos que nunca han escuchado el evangelio pero están abiertos a escucharlo. Como discipulador para aquellos que ya son discípulos del Señor pero que no tienen conocimiento de las verdades del evangelio, no tienen fundamentos sólidos en la palabra de Dios. Ahí el misionero se vuelve un discipulador. Y 3, el misionero como predicador para aquellos que se resisten al evangelio, aún así se les tiene que predicar. Y vimos los 3 ejemplos. Vimos a Juan el Bautista como el misionero evangelista, predicador. Vimos a Pablo como el misionero discipulador y vimos a Apolos como el misionero evangelista. Después vimos los modelos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que para nosotros ahora sería Hechos del Espíritu Santo. Y que cada viaje misionero, cada estrategia, cada cosa que usted haga ahora como misionero para el Espíritu Santo, se va a ir sumando a ese libro de los Hechos. Porque algo curioso es que el libro de los Hechos, si usted va al último capítulo, no tiene un fin, no tiene una conclusión, ni queda cerrado como otros libros de la Biblia, dando a entender, hermano, que todavía se sigue escribiendo el libro de los Hechos de los misioneros del Espíritu Santo, de los ministros del Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero entrar. Casi para empezar a cerrar una conclusión. El misionero, hermano, como agente, el misionero del tiempo final, que trabaja para el Espíritu Santo, que trabaja como discipulador, como evangelista y como predicador, que entiende que Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra, y que ha entendido que tiene un programa en la tierra, un Cronos, pero que también tiene un Kairos, y que los 2 tiempos son importantes para él. El tiempo, cómo bajar el programa del espíritu y transformarlo en un programa en el tiempo de la tierra. Esa es una virtud de un misionero del espíritu. Pero nos encontramos con paradigmas, hermano. Paradigmas son oposiciones, pero no son oposiciones naturales. Son oposiciones en la mente, son estructuras
Yo le dije que Dios tiene modelos. Bueno, pues el hombre también tiene sus modelos. El hombre tiene sus propios modelos, tiene sus propias formas. Y un paradigma es un modelo, un patrón o un ejemplo que se debe de seguir y se debe de aceptar según los hombres sin cuestionar. Es una estructura que está puesta, que la hicieron, no sabemos quién la hizo, pero desde que llegamos, así está hecho, así se tiene que hacer y se tiene que respetar esa forma de hacerlo. Es un modelo establecido que nadie cuestiona y que dicta la forma de hacer las cosas. Y hay paradigmas de esto, hermano, en la iglesia hay muchísimos paradigmas. Mandamientos de hombres establecidos como si fueran de Dios. Y muchas veces vemos a los creyentes peleándose por los paradigmas o por los mandamientos de hombres, en lugar de estar nosotros indagando y creciendo en los mandamientos de Dios. Esto es muy tremendo, hermano, porque pensaríamos que, no sé si ustedes han determinado quién es el principal enemigo del misionero. Hermana Carmen, ¿ya determinaron quién es el enemigo más importante? ¿Tiene una lista de los enemigos del misionero? Aparte de su alma. Es que no le escuchamos. Ah, los mismos hermanos. Sí, hay una lista grande, ¿verdad? Que no quieren el trabajo misionero. Él, por supuesto que el enemigo, ¿verdad? El que presenta oposición, el Señor lo reprenda. La misma alma del misionero, que es ¿Cómo un alma están? muy especial. Pero Dios te bendiga, Epi, Dios te guarde. Bendiciones. Pero también, hermano, yo veo que el misionero se va a topar, una de las cosas que más trabajo le cuestan es romper las estructuras ya establecidas, que los hombres han impuesto para hacer su trabajo. Y esto es triste porque si el misionero del último tiempo trabaja para el Espíritu Santo, hermano, cuántas cosas hacemos en la iglesia que son paradigmas, se vuelven hasta rituales de cómo hacer las cosas y que no se deben de cuestionar. Y que cuando las vemos a la luz de la palabra, tienen un poquito así de una verdad de la palabra, pero un tanto así de dosis humana, de psicología humana, de pensamiento humano, pero no bíblicas. Y el misionero, al trabajar para el Espíritu, hermano, si alguien es especialista en romper estructuras, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que rompe ambientes, es el que quiebra corazones, el que quiebra dureza, el que rompe esos paradigmas. Y entonces yo quiero hablarle, por ejemplo, hoy de un paradigma, que es el paradigma de los ministerios primarios. En Efesios capítulo 4, verso 11, dice la palabra, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo y Dios establece estos ministerios. Los establece justo cuando Él sube en la ascensión, ¿verdad? En la resurrección. Ahí es, si usted sigue la secuencia o el contexto de Efesios 4, ahí es cuando el Señor da estos regalos a los hombres o estos dones a los hombres. Bien, estos ministerios primarios, se da cuenta hoy qué paradigmas hay dentro de la iglesia, que ya no existen. Por ejemplo, primer paradigma, que los únicos que están vigentes es el evangelista, el pastor y el maestro, pero ya no hay apóstoles y ya no hay profetas. Entonces, si los ministerios son la mano de Dios y nosotros quitamos apóstol y quitamos profeta, imagínense cómo estamos edificando la iglesia solamente con 3 dedos. Empezando porque el más pequeño, en este caso el pulgar, que aparentemente es el más pequeño, es el que ayuda a cerrar o dar consistencia a todo el trabajo. Agarre usted un lápiz, una herramienta sin este dedo, va a ser muy, muy dificultoso. No que no lo logre, pero no va a tener la misma habilidad. Entonces, nosotros al hablar de los 5 ministerios, no podemos prescindir de alguno y decir, no, ahorita solo está vigente el evangelista y el pastor. En nuestra misión solamente tenemos pastores, ¿no? Eso no es posible. Se requieren a los 5 porque los 5 capacitan a los santos, edifican al cuerpo de Cristo y buscan la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y traen una perfección. Entonces,
La perfección no se ha alcanzado y son necesarios estos 5 ministerios. Por un lado vemos el paradigma de que hay unos ministerios que ya pasaron de moda, que ya no existen. Otro paradigma es que ni siquiera ninguno de los 5 ministerios debe estar activo, que ya todos los apóstoles, profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros ya están en la escritura y que entonces ahora la iglesia solo se tiene que reunir para leer la palabra, pero ya no hay ministerios o no hay liderazgo. Ese es otro paradigma que nos hemos encontrado. Pero yo le quiero hablar de otro paradigma dentro de las iglesias que sí creen en los 5 ministerios. Y es que a veces creemos que el ministerio por sí mismo va a determinar la función, y no es así. Lo que yo veo en el último tiempo es que va a haber un apóstol misionero. Pablo era un apóstol misionero. Va a haber profetas misioneros. Va a haber evangelistas misioneros. Va a haber pastores misioneros y va a haber maestros misioneros. Cada uno en su raíz, en su función. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, en su propia función determinada por el ámbito de su don, pero con el enfoque misionero, es lo que va a ayudar a la iglesia a aplicar el kairos sobre el llamado que nosotros tenemos, aplicar la intención del Espíritu sobre el llamado que nosotros recibimos de parte del Señor. Y entonces voy a volver a mencionar lo del sacerdocio. Así como, así como cambió el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero permanece el oficio sacerdotal. Dios cambió a los sacerdotes, pero no quitó el sacerdocio. Así también debe de cambiar el oficio ministerial de Hechos y debe volver el oficio ministerial de Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo. Aquí está el orden de la revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, ¿de quién es la revelación? Es de Dios. ¿A quién se la dio? A Jesucristo. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Aquí están los ministros. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, aún los ángeles entran dentro del ámbito de la revelación que recibimos los hombres. Dice, y aparece Juan también, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Enfóquese en el punto número 2, hermano. Nuestro trabajo como misioneros del último tiempo es dar testimonio de la palabra de Dios, ahí es donde entra la doctrina, dar testimonio de Jesucristo y dar testimonio de todo lo que vamos viendo nosotros. Entonces, esto es bien importante. Otra vez se lo repito. Tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios, tenemos que dar testimonio de Jesucristo y tenemos que dar testimonio de todo lo que nosotros vamos viendo en nuestro caminar con Cristo, en nuestro trabajo misionero. Esas 3 cosas, hermano, se vuelven importantes para el misionero del último tiempo, que es diferente al misionero que dice, bueno, júntenme a todas las iglesias en un lugar y ahí voy a ir a predicar. Ese es el paradigma del evangelista de antes, ¿verdad? Llénenme los estadios. Ustedes llenen el estadio y yo me encargo de ir a predicar y que las almas se haya una cosecha. Y todo el mundo aplaude, el gran predicador, ¿verdad? Que llegó y 4,000, 5,000 almas se convirtieron de todo el estadio. Y parece que el predicador se lleva los aplausos, pero el trabajo de juntar a toda esa gente. Yo me he dado cuenta que en el último tiempo, todos esos supuestos evangelismos, mire, voy a hablar abiertamente, ¿verdad? Porque lo bueno es que no estamos en confianza. Hay un modelo ahora que se llama Un Billón para Jesús, no sé si usted lo ha visto. Y hay otro modelo, una réplica que se llama Esperanza. Es un programa muy bonito, muy hermoso. Lo hicieron recientemente aquí en la Ciudad de México y rentaron la Arena Ciudad de México. ¿Sabe cuál es el problema? Que trajeron todo un cartel de cantantes cristianos, Miel San Marcos, Marcos Witt, Marcos Barrientos, puro pesado de la alabanza evangélica mundial. Y el lugar estaba lleno, pues estaba lleno de cristianos. Sí hubo gente que se recibió a Cristo, pero como era entrada gratuita, el lugar se llenó por ver a los cantantes de cristianos. Entonces, pareciera, yo nada más digo pareciera, que los modelos están empezando a cambiar.
Ya no son los modelos de antes de junten a todos en un lugar para que entonces venga Don Cacahuate a dar la palabra, sino que ahora Dios va a estar usando a los misioneros apóstoles, a los misioneros profetas, a los misioneros evangelistas, a los misioneros pastores y a los misioneros maestros. ¿Cómo es un misionero pastor? Es el que visita a los enfermos, es el que visita las almas nuevas. Ese es un trabajo de misiones. Hermano, perdón, pero hay pastores que no salen de su oficina. Hay pastores que no van a visitar a las almas. Hay pastores que no van a orar por el que dejó de venir. Entonces, este paradigma es muy interesante que nosotros tenemos que romper. El oficio sigue. Dios sigue usando apóstoles. Dios sigue usando profetas. Dios sigue usando evangelistas. Dios sigue usando pastores. Dios sigue usando maestros. El problema es que la gente quiere seguir con el paradigma de que va a venir el profeta fulanito y se va a estar en tal lugar. Hay que pagar para ir a verlo. Es un modelo humano. Los verdaderos profetas, hermano, no están ahí. Los verdaderos profetas están pisando calles, están pisando casas, están pisando ciudades, dando palabras de Dios uno a uno. Entonces, no es que Dios quitó los oficios primarios, sino que Dios cambió el enfoque. Por eso es importante que entendamos. Y yo puse Apocalipsis 1 solamente como una referencia, ¿verdad? Porque Apocalipsis es, digamos, el libro de la revelación de los últimos tiempos para nosotros. Y ahí el Señor nos dice que hay una revelación que Dios le dio a Jesucristo, que va a mostrar a sus siervos las cosas que van a suceder y las va a enviar por medio de su ángel a los siervos, pero en tres cosas: dar testimonio de la palabra de Dios, dar testimonio de Jesucristo y dar testimonio de todo lo que hemos visto. Somos testigos oculares. Y por último, quisiera yo mencionarle el libro de Mateo, capítulo 10, verso 16. Mateo, capítulo 10, verso 16. Dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Y hermano, este versículo es muy interesante cuando nosotros lo tomamos en la perspectiva del trabajo misionero. ¿Por qué? Primero, el Señor, así como los envió, ¿se acuerda que el envío fue en Mateo 27, ¿verdad? Leímos este versículo: id por todo el mundo. Pero el Señor advierte, le dice a los discípulos que hay dos cosas que tienen que buscar. Me quiero enfocar primero en la última: inocentes como palomas. Y usted sabe que la paloma es una figura usada como corporeidad del Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo. Vuelvo a repetirle, hermano, la importancia que el misionero del último tiempo sea y dependa completamente del Espíritu Santo. Ahí, por eso dice que debe haber una inocencia. Hermano, si el misionero no sabe mantenerse en inocencia en el Espíritu Santo, todo lo que va a ir encontrando en su caminar, en lugar de animarlo, lo va a ir endureciendo. Se va a ir convenciendo de que no vale la pena hacer ese trabajo, o que es un trabajo demasiado extenuante, o que es un trabajo que nadie aprecia y que nadie apoya, y que entonces es mejor no hacerlo. En cambio, si es inocente como la paloma, hermano, va a imitar la naturaleza. Fíjese lo que estoy diciendo: imitar la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, siendo santo, su mismo nombre nos lo dice, se mantiene en este mundo trabajando. ¿Por qué? Porque es su trabajo delegado por parte del Dios, de Dios único o del Dios verdadero para este tiempo. Entonces, el misionero debe de mantenerse enfocado como la paloma. Y la palabra inocencia tiene mucho que ver. El misionero no tiene por qué tomarse las cosas personales, hermano. No tiene por qué sentir que si alguien lo rechaza, lo está rechazando a él. Y eso ustedes lo van a ver seguramente. No sé si esta ocasión van a ver lo del alma misionera, ¿verdad? Sí, van a ver todo lo del alma misionera. Va a entender muchas cosas de por qué a veces su alma se siente como se siente o piensa como piensa. No es que usted esté mal hablando de misiones, sino que tiene usted un alma muy especial de parte de Dios, en sensibilidad hacia las almas. Entonces, almas tan sensibles como la suya, al ser misionero, al sentir el dolor y la necesidad del que se está perdiendo y querer llevarle el evangelio,
debe de guardarse en inocencia, es no quedarse con nada, no tomarse nada a pecho, ni tomarse nada personal, actuar como en la naturaleza o imitando la naturaleza del Espíritu Santo. Es una inocencia. No importa lo que me pasó en el pueblo anterior, yo tengo que ir a avanzar al siguiente y debo de tener la inocencia del Espíritu Santo para volver a hacer lo mismo, aunque allá no me haya dado resultado, aparentemente. Pero si el Espíritu Santo me está mandando a hacerlo, tengo que hacerlo, porque eso va a guardar mi corazón y me va a mantener a mí obediente a lo que el Señor quiere, a lo que el Espíritu Santo quiere. Pero la segunda parte es más complicada, que es ser astutos como las serpientes. ¿Por qué el Señor hace esta dualidad de mencionar dos naturalezas, la naturaleza de la paloma y la naturaleza de la serpiente? Y más cuando nosotros estamos hablando cuando vemos la connotación de la serpiente en la Escritura como algo maligno, como una manifestación visible, así como la paloma es una manifestación de la corporeidad del Espíritu Santo. Ahora la serpiente, hermano, es una manifestación visible de la corporeidad de la maldad, de la iniquidad y de Satanás. Entonces, ¿por qué usa el Señor esa figura? Y está hablando de la astucia. Hermano, la serpiente, que es otro de los enemigos que nosotros vamos a encontrar en nuestro caminar, porque recuerde que es la serpiente la que tiene cegados los ojos del entendimiento de las personas a las que les vamos a predicar. Es la serpiente que con astucia ha permeado en todos los ámbitos del mundo, porque por ahora mantiene un control sobre el mundo. Entonces, esa serpiente ha usado de astucia para engañar los sentidos de las personas, no solamente del no cristiano, sino aún de muchos cristianos que tienen engañados y seducidos sus sentidos, que aún siendo cristianos no pueden, no pueden ver la luz del Evangelio, recibir la luz del Evangelio, precisamente por esto, por su trabajo de engaño, por su operación de error. Entonces, es importante que nosotros hoy veamos que el Señor nos está abriendo una línea en la que dice, el enemigo usa de astucia, pero también tú puedes usar de astucia. Hermano, muchas de las cosas que el Espíritu Santo nos va a dar van a ser astucia en contra de la serpiente. Se lo quiero expresar de esta manera. Dice la palabra del Señor que Dios prende en su astucia al sabio. ¿Qué significa eso? Que Dios engaña al engañado o engaña al engañador. Entonces, no le estoy diciendo que nosotros vamos a engañar, sino que Dios a usted lo está capacitando para tener un corazón inocente que se mantiene apegado al Espíritu Santo, pero que también Dios, dentro de las cosas que le va a permitir hacer uso de astucia, para que la astucia que usted tiene, que proviene de la sabiduría de Dios, sea más astuta que la astucia del enemigo que ha trabajado y que ha operado en el mundo. No sé si me estoy explicando o no fui muy claro en este concepto. No vamos a usar modelos diabólicos ni modelos humanos, pero dentro de las estrategias que el Espíritu Santo nos dé a trabajar como misioneros, nos va a permitir hacer uso de la astucia. A esta astucia yo le llamo la sabiduría divina, porque la sabiduría de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, guarde este versículo porque usted es enviado en medio de lobos. Aunque usted se vea oveja. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de oveja. Pero en medio de lobos Dios le va a dar inocencia y le va a dar astucia. A veces va a sentir que es totalmente inocente para las cosas que le van a pedir y que lo que usted está o donde usted está es demasiado agresivo. El Señor le va a dar el balance y el equilibrio. A eso es a lo que me refiero con este versículo. Que Dios a usted como misionero le va a dar un equilibrio entre la inocencia y la astucia. Cuando astucia no hablo de maldad, sino hablo que Dios va a compensar con estrategias atípicas cómo usted se va a poder mover en ambientes hostiles y en ambientes cerrados. A eso me refiero con astucia.
El Señor prende en su astucia a los sabios de este mundo. Entonces, una de las cosas que debe de buscar usted como misionero en estos niveles es este balance y este equilibrio. Orar, Señor, dame la inocencia como la paloma, dame la inocencia de tu Espíritu Santo. Dame el sentir, déjame, Señor, moverme en el mismo sentir de tu Espíritu Santo, que a pesar de que está en un mundo hostil, a pesar de que está en un mundo agresivo, a pesar de que está en un mundo contaminado y Él es santo, Él permanece porque sabe que hay algo valioso que rescatar, que redimir, que sacar aquí sin contaminarse. A eso me refiero con la inocencia. Pero también, Señor, dame la astucia, porque me voy a topar con argumentos, me voy a topar con estructuras, me voy a topar incluso con estratagemas del enemigo, porque los estratagemas del enemigo, hermano, los planes del enemigo se materializan a través de hombres. Y usted va a encontrar, hermano, religiones, cosmovisiones, va a encontrar, hermanos, rituales y va a encontrar cosas que se hacen en lugares donde usted va a predicar, que literalmente son planes diabólicos, son planes de iniquidad y planes de maldad. ¿Y cómo desarmarlos? ¿Cómo desarticularlos? Dice la palabra que nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que Dios también da astucia. Ejemplos de esto tenemos cada vez que el Señor dictaba la estrategia para vencer a un enemigo. Nunca usó la misma. Sí, todos tenían que pelear, pero no siempre la estrategia fue la misma. En algunos fue con alabanza, rodeando los muros de Jericó. En otros fue con cántaros y antorchas, como lo hizo Gedeón para derrotar al enemigo. En otras ocasiones, hermanos, será deteniendo el sol hasta ver al último enemigo caer. En otras ocupará a los ministros primarios en el monte, en la cima del monte, con las manos alzadas para que el pueblo prevalezca. Pero Dios siempre va a dar una estrategia diferente. ¿Para qué? Para quebrantar o romper la astucia de la serpiente. Y cuando dice serpiente, está hablando de un sistema. El mundo tiene un sistema. El mundo ha instalado un sistema, un programa dentro de las comunidades, dentro de los corazones, dentro de los pensamientos de las personas. Y para desarmar eso, el Espíritu Santo es más astuto que el sistema. ¿Qué sucedió, hermano? ¿Por qué el Señor dejó que Satanás creyera que lo había vencido en la cruz? No soy abogado del diablo, pero tonto no es. Tiene mucho conocimiento. Era un querubín protector, sello de perfección, que aunque fue degradado, guardaba misterios y secretos. Pero ya no pudo ver más allá. Y cuando mató a Jesús, pensó que había vencido, pero no sabía que el Señor lo estaba engañando a él. Por eso le dije, el Señor engañó al engañador. No es porque Dios use el engaño, Dios usa astucia, sabiduría divina para romper algo que se tiene que romper desde adentro. Por eso venció a la muerte, dejándose absorber por ella. La muerte pensó que había ganado, pero nunca sabía que mi Cristo, desde adentro, desde las mismas entrañas de la muerte, la iba a reventar, la iba a dejar herida. Entonces, alabado sea el Señor, hermano, porque usted y yo, aquí con este versículo, hoy podemos perfilar un trabajo que el Señor nos está encomendando. Y ese trabajo es muy especial. El Señor conoce a qué te está enviando. El Señor sabe a lo que te va a enviar. Y sabe que va a haber lugares donde ya está todo servido. No sé si mi hermano Carlos pueda decir eso. Hay lugares donde ya está todo servido. Solo hay que ir a cosechar. Se cumple, la mies es mucha, la mies está madura, ¿no? Levántense y corten ya está listo todo. Pero hay otros lugares donde no. Hay otros lugares donde va a haber oposición, donde se va a tener que romper en el ámbito Kairos y en el ámbito Cronos. Y Dios le permite a usted aprender de la naturaleza de la paloma y el equilibrio de la astucia. Dice cómo. Entonces, hermano, nosotros, el más sabio que la serpiente, es el Señor. Él, por supuesto, que sabe, anticipa y conoce los siguientes pasos de la serpiente. Y por eso nos va a ir anticipando a nosotros sobre la práctica, las cosas que tenemos que ir modificando, corrigiendo, con tal de llegar a cumplir un objetivo. Y el objetivo es que el Señor sigue salvando. El Señor sigue salvando almas, el Señor sigue estableciendo almas a través de la doctrina y Dios lo va a usar a usted.
como misionero del tiempo final, como un agente de cambio, y lo va a usar como predicador, lo va a usar como discipulador, lo va a usar como evangelista. No siente, por favor, no se case con la palabra misionero nada más. No piense que ese es el gran título, no, hermano. Eso solamente es la denominación. El contenido es mucho mayor que solamente decir soy misionero. Su trabajo es mucho más impactante, es mucho más valioso. Amén. Amén. Entonces, pues yo ya terminé, Carlitos, por hoy. No sé si haya preguntas. Si hay alguna pregunta, damos la bienvenida al hermano Epi. Epi, Dios te bendiga. Amén. Si hay alguna pregunta de esto último que nosotros vimos, alguna aportación, algún comentario. Y si no es así, entonces oramos para que el día sábado podamos entrar propiamente a la parte del misionero discipulador con la doctrina. Que bueno, la doctrina está en las tres cosas: la doctrina del predicador, la doctrina del evangelista y la doctrina del discipulador. La doctrina es la enseñanza y está en los tres ámbitos. Eso es importante conocerlo. Amén. ¿Sí? ¿No hay nadie más? Ok, gracias a ti, hermana Iris. Vamos a orar entonces. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo, Señor, este día que nos has permitido tener esta transmisión de Zoom para el taller de misiones. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has preparado los corazones y estás preparando la tierra para que la palabra, Señor, la semilla, las instrucciones de tu Espíritu caigan en buena tierra, Señor. Padre, sigue abierta esa invitación. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Padre, por favor, te seguimos pidiendo que levantes obreros. Levanta obreros empezando por nosotros. Levántanos, Señor. En los diferentes ámbitos, en las diferentes formas en las que nos quieras usar, levántanos, por favor. Te lo suplicamos, Señor. Auxílianos, ayúdanos, bendito Dios. Tú conoces, Padre, nuestra formación, conoces, Señor, la naturaleza de nuestro corazón, conoces, Señor, el precio que hemos pagado para servirte, pero también sabes, Señor, que todavía no hemos alcanzado el potencial, que tenemos que romper límites y barreras que están impuestas sobre nuestra mente y nuestro corazón, y que podríamos ser mucho más efectivos, Señor, en el trabajo que realizamos para tu reino. Padre, nuestro corazón solamente es que tú te lleves la gloria y ser útiles en tu reino. Padre, no queremos perder el tiempo haciendo cosas que no nos has pedido que hagamos. Queremos mantenernos fieles a ti, Señor, y ser sensibles a la voz de tu Espíritu, porque trabajamos para tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, ayúdanos a que todo este conocimiento, en lugar de abrumarnos y de sentir que es demasiada información, Señor, podamos, Padre, por tener esa capacidad en tu Espíritu de seleccionar esas palabras, Señor, que van a dar estructura y formación a nuestro trabajo. Seguramente en algunos que ya han desarrollado, pero lo van a desarrollar a un nuevo nivel. Y en otros, Padre, que no han hecho nada, que por primera vez van a hacerlo, les va a ayudar, Señor, para que ellos puedan llegar más rápido, sin tener que pasar por toda la curva de aprendizaje y por todos los errores que muchos de nosotros cometimos cuando empezamos a servirte. Padre, qué privilegio es saber que podemos compartir y dar de gracia lo que tú nos das de gracia, y que podemos evitar, Señor, que nuestros hermanos cometan muchos errores que quizás nosotros cometimos porque no hubo alguien que nos enseñara, no hubo alguien que nos capacitara, y más en este ámbito de las misiones. Te doy gracias por Amén, por la agencia misionera, no en sí por el nombre, sino por el sentir, Señor, de tu Espíritu, de poder preparar a los misioneros del último tiempo, de poder enviar, Señor, obreros capacitados con la visión de tu Santo Espíritu, no para trabajar para una denominación, no para trabajar, Señor, para un logotipo, para un nombre de iglesia, sino trabajar para ti, para tu reino, para el reino de los cielos. Amado Padre, te pedimos, Señor, que llenes con libertad nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, y que abras, Padre, todos nuestros sentidos para poder comprender más, Señor,
tu voluntad y hacerla para este tiempo, Señor, en nuestra propia vida. Tu voluntad perfecta, tu voluntad global y tu voluntad específica y personal para cada uno de ellos. Señor, bendice a mi hermano Epi, por favor. Bendice a mi hermana Iris, bendice a mi hermana Josefina. Bendice, Padre, a Luis, a mi hermana Carmen, a mi hermano Carlos, a Carlos Gabriel. Bendice, Padre, a Abby, Señor. Bendice a todo aquel que ya ha pasado por este curso y a aquellos, Señor, que también se van a preparar de forma presencial en el mismo, Señor. Por favor, bendícenos y ayúdanos, Padre, a entrar en ese kairos, en ese tiempo de tu espíritu y poder empatar, Señor, los planes que ya tienes tú de antemano en el espíritu y poderlos desarrollar en la tierra, Señor. Porque anhelamos tu venida, pero anhelamos que cuando tú vengas podamos presentar el mayor número de talentos en ti, conforme nos has dado, según la capacidad que cada uno tiene, al que 5, y al que 3, y al que 1, Señor. Pero que cuando tú llegues podamos decir, me diste estos talentos y aquí está otro tanto igual, Señor. Por favor, Padre, bendice nuestra vida. Señor, sobre toda lucha en la mente, en el corazón, en lucha práctica que estén llevando, porque yo sé que estas preparaciones, Señor, estos talleres marcan un parteaguas en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y que el enemigo siempre trata de estorbar antes y después, pero principalmente antes. Hoy te pido, Señor, que te levantes como poderoso gigante en cada una de nuestras vidas y nos ayudes a vencer, Señor. Nos ayudes, Padre, a vencer toda oposición en el nombre de Jesús, a vencer, Padre, todo lo que el enemigo presenta para detenernos, para desanimarnos. Señor, tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién vamos a temer? Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Nosotros no nos vamos a atemorizar, Padre. Vamos a continuar adelante en tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Bendice a cada maestro, bendice, Señor, a cada expositor que está aportando a la vida de los misioneros que se están preparando, Señor. Y Padre, amplíales esa capacidad de entendimiento, porque yo sé que muchas palabras ellos van a recordar. Cuando ya estén en el campo, cuando estén en la acción, ellos van a recordar muchas de las cosas que se les hablaron, porque vinieron no del hombre, sino de tu espíritu, y van a poder encontrar luz, sabiduría y salida a muchas circunstancias, y tú vas a seguir capacitándonos, porque si somos misioneros, somos ministros del espíritu. Señor, seguimos aprendiendo de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Bueno, Amén. hermano. A ver, gracias, hermano Gloria a Gabriel. Dios. ¿A qué horas empiezan hora de aquí de Estados Unidos? Todos los días son a las 9 de Guadalajara. No, serían bueno. las 8 tuyas, Epi. ¿Ah? A las 8 tuyas. Oh, ok. Es que entré tarde, no me ando mal con el tiempo. Sí, es una hora menos. Si Tal vez dicen a las 9, es a las 8 el tuyas. sábado puedo entrar Muy bien. a tiempo. Me da gusto volverte a ver. Amén. Gabriel, es un gozo Gracias a verte. Dios. Gracias, Epi. Y nos vamos a ver pronto, Carlitos, ¿no? un gozo verte también. Hermana Carmen. Gracias. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en Jalisco Amén. el otro mes. Ahí nos vemos. Primero Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Iris, hermana José. Dios le bendiga. Recuerda, hermano. Gracias, bendiciones para todos. Amén. Les recuerdo, hermanos, verdad que esta enseñanza va a ser subida al YouTube, pero está cerrado. Entonces, si usted quiere volver a oír las enseñanzas, solamente escríbanos, ¿verdad? Para que usted pueda recibir toda la enseñanza nuevamente. Entonces, nosotros le mandamos la clave para que usted pueda entrar al YouTube y recibir la enseñanza. Pues agradecemos a nuestro hermano pastor, ¿verdad? Gabriel González, que se ha dispuesto para que yo lo use y sea un medio para que los misioneros de este último tiempo sigamos siendo preparados. Pues muchas gracias, hermanos, a todos los que han estado participando, ¿verdad? Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y nos vemos, primero Dios, este próximo sábado a las 9 de Guadalajara, 8 de Estados Unidos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Adiós. Bendiciones, gracias. Bendiciones, mi hermana. Amén.